Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos y por el interés en esta sesión. Mi nombre es Andrea Castelo y soy ingeniera de aplicaciones de toda la línea de productos estructurales de Bentley Systems. No, esta sesión va a tener los siguientes temas o los que vamos a cubrir. Primero, les platicaré qué hay de nuevo en Stat Pro Connect Edition. También les daré una introducción a Stat Pro por si hay personas que no lo utilizan o están aquí porque utilizan algún otro software. También les hablaré del nuevo modelador físico que tiene Stat Pro y finalmente les haré una demostración ya en el software. Si da tiempo, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, voy a comenzar con esto. Cualquier cosa pueden ir escribiendo en el chat. Si no nos da tiempo de contestar estas preguntas, yo más tarde les contestaré vía correo electrónico. ¿Sale? Bueno, entonces, primero voy a dar una introducción a Stat Pro, que, bueno, es un completo e integrado software de análisis de elementos finitos y ofrece diseño, incluyendo una interfaz de usuario de última generación, capacidades de visualización y más de 80 códigos de diseño internacionales. Y bueno, con Stat Pro puede hacer de todo, desde un marco de portal simple hasta un estadio o planta de energía. Los solucionadores de análisis van desde elástico lineal básico hasta métodos avanzados como el historia tiempo, y además del PDLT iterativo. Y bueno, eh, aquí en la siguiente slide les digo qué tipos de análisis tiene Stat Pro. Más adelante también les hablo un poquito más a detalle de cada análisis. Y tiene diseño en acero, concreto, madera y aluminio en diferentes códigos de diseño para diferentes países. Déjenme ver si no hay alguna pregunta por aquí. Bueno, nada más quería cambiarlo para yo ver las preguntas. Bueno, entonces me voy a pasar al siguiente slide y les voy a platicar qué hay de nuevo en Stat Pro Connect Edition. Espero que la mayoría ya lo haya descargado y si tiene alguna duda o sobre esta nueva versión la pueden ir escribiendo de una vez. Si no la conocen, después de este seminario, si ustedes son usuarios Select, pueden descargarla desde ahora. Entonces, bueno, lo más destacado de la actualización es un nuevo modelador físico que mejora la interoperabilidad con software BIM. Ese es el objetivo principal de este nuevo modelador físico. Tiene una nueva interfaz más amigable con el usuario, basada en aplicaciones Microsoft Office. Y bueno, Stat Pro ahora es una aplicación de 64 bits, lo cual trabaja más rápido con modelos más grandes y complejos. Además de que, bueno, ya es compatible con los sistemas operativos, que ya la mayoría son 64 bits. Se actualizó el código ISC a la versión 2016, que es de acero, y ACI de concreto a la versión 2014. Estas dos son normas americanas. Finalmente, el manual de ayuda ahora está disponible a través de cualquier navegador de Internet. Entonces, esto es como que lo más destacado. Hay en Bentley Communities una página donde pueden usuarios escribir preguntas y mis colegas de todo el mundo contestan ahí sobre temas de todo el software de Bentley Systems. Entonces, en Bentley Communities hay un link que se los puedo pasar ahorita en el chat, donde viene a detalle qué es todo lo que se fue cambiando en esta nueva versión. Ahora en la última actualización es la 2.30 por cualquier cosa cuando descarguen la aplicación, ¿sale? Y bueno, ahora les hablaré un poco sobre el nuevo modelador físico, pero primero les voy a dar esta definición de qué es un modelo físico contra un modelo analítico para poder entender esta nueva herramienta. Bueno, un modelo físico se refiere a un modelo que contiene elementos estructurales como los conocemos en la vida real. Por ejemplo, supongamos que en este dibujo es una columna que le llega una viga. En la vida real la columna es continua y la viga la unimos con una conexión, pero no es necesario cortar la columna para hacer esta unión.
En el modelo analítico, cuando dos elementos estructurales se intersectan, se tienen que separar mediante un nodo, como lo vemos en la imagen. Y de esa forma es posible decirle al software que esos dos elementos están unidos. El software hace un análisis de la estructura, transfiriendo las reacciones de la viga hacia la columna y de la columna hacia la cimentación, mediante estas uniones que son los nodos. Entonces, el nuevo modelador físico aprovecha el modelado físico para simplificar el modelado de una estructura, que a su vez refleja más exactamente el proceso de construcción de un modelo. Las vigas y las superficies se colocan en el modelo en la escala de la cual aparecerían en el mundo físico. Una columna puede abarcar varios pisos y una superficie representa un piso entero de un edificio. Y bueno, históricamente StatPro era basado en elemento finito, es decir, su modelo, una vez que nosotros hacíamos un modelo, por ejemplo, con placas, una vez mallados se quedaban mallados. Y bueno, la interoperabilidad era limitada con software basados en modelos físicos, por ejemplo, software BIM o software de detallado estructural. Losas, decks y muros no podían ser incluidos en la interoperabilidad con software BIM o software de detallado estructural o algún software de diseño. Entonces, con este nuevo modelador físico y este nuevo avance, StatPro cuenta con un modelo analítico físico, así como lo tengo en ese slide. Es decir, está relacionado el analítico con el físico. El modelo de elemento finito está ligado al modelo analítico físico que les voy a mostrar en el siguiente slide para que lo entiendan un poquito mejor. Y bueno, este nuevo modelo analítico guión físico soporta la interoperabilidad entre todo tipo de elementos. Entonces, como les decía, con este avance en StatPro podemos tener la comunicación entre software BIM y software estructural. Entonces, la conexión es el modelador físico o este nuevo modelo analítico guión físico. Como pueden ver, el software BIM maneja un modelo físico. El software de estructural normalmente maneja un modelo analítico, que es el de elementos finitos. Y este nuevo modelador físico de StatPro maneja este modelo nuevo que se llama analítico-físico, ¿sale? Y bueno, esto es de lo que les quería hablar. Ahorita ya les voy a presentar ya en el software este modelador físico y la demostración se va a basar en esto. Primero vamos a ver modelado y asignación de propiedades. Después les voy a platicar un poquito de especificaciones que le podemos dar en StatPro. Orientación del miembro, por ejemplo, especificaciones del miembro, cuando asignamos solo tensión o solo compresión a un arrastramiento, por ejemplo, articulaciones, offsets, miembros tipo cable, también especificaciones de las placas, los espesores, especificaciones de los nodos, etc. Este slide me lo guardo para cuando les esté platicando sobre los offsets. Y después les voy a mostrar un poco sobre las cargas que incluye StatPro y que podemos aplicar. Se las voy a mostrar en esta nueva interfaz. Y los tipos de análisis que tiene StatPro, les voy a hablar. También tengo esta slide, pero les hablaré de eso cuando ya estemos ahí en el software. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y primero vamos a empezar con el modelado en este nuevo modelador físico, ¿sale? Denme un segundo para cambiarme de pantalla. No problema. Como les decía, este es un video para no tardarme mucho tiempo trabajando o les esté mostrando el modelador físico. Esta es la nueva interfaz, aquí vamos a crear uno nuevo y aquí tenemos ya ahora estas dos opciones, crear un nuevo archivo analítico o un nuevo archivo físico. Entonces, mi recomendación que les doy es que si van a usar el modelador físico es porque ustedes tienen la intención de compartir este archivo con algún software de diseño, ya sea BIM o de detallado estructural. Que esto lo podemos crear con ISM. También les voy a mandar una información sobre ISM con esta tecnología. Y bueno, con esta tecnología podemos pasar información a software BIM. Entonces, esa es mi recomendación. Si ustedes van a usar nada más StatPro para hacer su estructura, ustedes empiecen su modelo en el modelador analítico. Les platico
platico más tarde por qué. Entonces, bueno, primero les voy a enseñar. Ahí estoy creando un nuevo ejemplo. Tenemos herramientas para modelado. Entonces ahí estoy creando, por ejemplo, un grid. De ahí voy a utilizar la tabla para ingresar los nodos y puedo ingresar ahí los nodos que yo quiera. Tenemos herramientas, como lo pueden ver en la parte de arriba, que es para crear el grid que les decía, o el que yo creé, para crear miembros. Tenemos herramientas de copia, para copiar, ya sea haces un marco y lo vas a copiar 3 veces, lo podemos copiar. Si alguien conoce RAM Elements, esto es más parecido a RAM Elements, este modelador físico. Y bueno, eso es una forma de modelar. Este video es algo rápido, es nada más para ver que podemos crear rápidamente una estructura. También podemos asignar, o bueno, crear superficies. Y les comento, esto es algo rápido, nada más para que vean cómo se puede crear manualmente una estructura. Y ahorita se los muestro más a detalle, ¿no? Entonces, aquí podemos crear la estructura, crear nodos, crear elementos, crear superficies, cargas de área. De ahí podemos asignar propiedades y materiales a la estructura, es decir, por ejemplo, decirle que es de acero y asignarle una sección. Después también podemos asignar propiedades, es decir, podemos hacer articulaciones, podemos asignar offsets, como les comentaba, y también podemos asignar cargas. Entonces, esto es lo único que vamos a hacer en StatPro, en el modelador físico. Creación de la estructura o de la geometría, asignación, déjenme ponerle aquí stop, asignación de propiedades y materiales, carga de la estructura y listo. Eso es lo único que podemos hacer en el modelador físico. De ahí nos lo vamos a pasar al modelador analítico, que es el StatPro que nosotros conocíamos anteriormente. Y ya podemos hacer ahí también carga de la estructura, análisis y diseño, ¿ok? Y esta es la otra forma que les digo que podemos modelar en el nuevo modelador físico. Nosotros traemos de un software BIM, por ejemplo, si estás en tu empresa y el área de diseño te manda una estructura en BIM, tú no la tienes que redibujar. Tenemos una tecnología llamada ISM que desde un software BIM podemos crear un repositorio y aquí en StatPro podemos leer ese repositorio de información y nos abre la estructura ya con propiedades y con materiales asignados. Por ejemplo, aquí estoy abriendo un ISM que se creó, me parece que desde Revit. Entonces, Revit tiene comunicación 100% con StatPro, así como Ecosim, que es nuestro software BIM, también ProStructures, que es nuestro software de detallado estructural, así como Tecla. Si ustedes tienen Tecla y tienen StatPro, esto ya lo pueden usar desde ahora porque es completamente gratis. Y cualquiera de los que les mencioné. Entonces, si necesitan más información de eso, hay un taller ya en línea sobre ISM para que aprendan a hacer esto y si no, me pueden escribir, ¿sale? Y entonces, bueno, aquí este repositorio lo crearon desde Revit, por ejemplo. Yo lo elijo y le digo cómo queremos el método de alineamiento. Está sincronizando la información. Y lo importante de esto es que trae la información estructural, no solo son volúmenes, también trae información de propiedades, materiales y, bueno, su alineamiento y todo. Entonces, como podemos ver, aquí pues es muy rápido, ya tenemos la estructura 100% modelada. Hay algunos elementos que, por ejemplo, la información no se pasó, ahí podemos ver algunos elementos en rojo. Le tenemos que, ir arreglando el modelo, pero al menos el 80%, no más 90% ya está con la información y nos evitamos el hacer este modelo, ¿no? Y entonces ya sería aquí nada más con el ingeniero estructural agregarle las cargas, hacer el análisis y bueno, hacer el diseño ya dentro de StatPro, pero ya nos ahorramos esto del modelado. Entonces, bueno, ahora voy a abrir un modelo
un modelo en el modelador físico. Denme un segundo, lo voy a abrir. Entonces, bueno, aquí tenemos, esta es la primera ventana que nos abre. Aquí podemos elegir qué tipo de licencia tenemos. Entonces, para evitar costos de sobreuso, existen dos tipos de licencia, la de Stat Pro y la de Stat Pro Advanced. Entonces, dependiendo ustedes de cuál tipo de licencia tengan, tienen que elegir aquí, ¿sale? Si tienen Stat Pro Advanced, pues no importa, pero si tienen solamente el Stat Pro, es importante que elijan esta primera. Y aquí pueden quitar que se muestre cada vez que empiece, pero bueno, es recomendable que lo tengan para cualquier duda. De ahí, bueno, esta es la versión 2.30 que les decía, es la última actualización. Por ahí vi una pregunta rápida de, ¿hay mucha diferencia entre licencias? El modelo, el Stat Pro Advanced es 25 veces más rápido en análisis y incluye unos tipos de análisis, ahorita te los puedo dar, extras que no tiene el Stat Pro estándar. Entonces, bueno, como este modelo fue creado en el modelador físico, aquí me está preguntando que si quiero entrar al flujo de trabajo del modelador físico. Entonces le digo que sí y me va a abrir este nuevo modelador físico que es como una aplicación totalmente nueva que se va a abrir. Y aquí la podemos ver ya. Este es un ejemplo que trae precargado el software. Y este ejemplo ya tiene secciones, ya tiene superficies, losas de concreto, material, ¿no? Entonces nada más es para mostrarles este nuevo modelador. Tenemos esta tabla de datos para ingresar datos, por ejemplo, nodos, ingresamos aquí las coordenadas, si nosotros queremos ingresar coordenadas. Esta es la parte de soportes, entonces por ejemplo aquí la tengo en vista de rendering, entonces me voy a la pestaña de vista, quito el 3 de rendering, y selecciono este y por ejemplo aquí está en empotrado o fixed, entonces todo está en fixed, podemos ver. Entonces tenemos los grados de libertad translacional y los rotacionales. Entonces también en vista le podemos decir que nos muestre cómo está el soporte. Entonces aquí tenemos el soporte empotrado. Bueno, entonces cada vez que nosotros seleccionamos un tipo de elemento, por ejemplo, en este caso un nodo, se va a activar las herramientas de nodo. Entonces aquí podemos crear, aquí está para la generación o edición de nodos. Tenemos estas herramientas. Tenemos herramienta para asignación de diafragmas. Esto para crear diafragmas y más adelante crear una carga sísmica en ese diafragma o asignarle una carga sísmica ahí, a ese piso. Y tenemos las herramientas para asignar propiedades al soporte. Es decir, aquí lo podemos poner articulado. Ese lo asigné articulado o lo puedo asignar empotrado. También tenemos sus herramientas para aplicarle cargas a ese nodo. Entonces, como les decía, dependiendo de qué estoy seleccionando, se activa estas herramientas, por ejemplo, herramientas de miembro. Entonces me voy a pasar con estas herramientas de miembro. En este caso porque ya tengo construido el modelo. Entonces, de ahí tenemos herramientas, por ejemplo, de asignación de la sección. Tenemos los diferentes bases de datos de diferentes países. Aquí los tenemos. Materiales, también diferentes países. También podemos crear nuestro propio material, tal como lo hacíamos en el antiguo StatPro. Aquí le podemos agregar una descripción al miembro. ¿Esto para qué nos sirve? Si todas las columnas, por ejemplo, del primer piso se llaman columna 1, es más fácil seleccionarlas todas. Le decimos que nos seleccione por descripción y estas me parece que no tienen descripción, voy a ver. Si se llaman columnas. Por ejemplo, en este caso, a todas las columnas las llamaron igual. Entonces le doy clic derecho y le digo que me seleccione por descripción y me va a seleccionar todas las columnas que tengan la misma descripción. Entonces esto hace más fácil para en una estructura muy grande
pues si le asignamos descripción será más fácil la selección, ¿no?, del elemento y cambiar, por ejemplo, no sé, los perfiles. Entonces, bueno, son herramientas que tenemos aquí disponibles. Voy a seleccionar un miembro para seguir viendo las herramientas del miembro. Después podemos asignar especificaciones. Por ejemplo, aquí tenemos las especificaciones de articular o empotrar un miembro. Entonces, aquí le podemos decir dónde queremos la articulación y en qué eje, en el menor o en el mayor, ¿sale? También podemos articular los dos inicio y final. Podemos rotar también el miembro. Podemos ver los ejes locales y también podemos asignar los offsets, los famosos offsets que también se pueden asignar o como lo hacíamos anteriormente, ¿sale? Entonces les voy a platicar un poquito de los offsets. Es la presentación que teniendo member offset se puede usar para cualquier miembro cuyo punto inicial o final no sea concurrente con la unión incidente dada, es decir, con el nodo, ¿no?, que estamos viendo, por ejemplo, aquí. Este comando permite al usuario tener en cuenta las fuerzas secundarias que son inducidas debido a la excentricidad del miembro. Las compensaciones u offsets, que es en inglés, de miembros se pueden especificar en cualquier dirección, incluida la dirección que puede coincidir con el eje local del miembro, el eje local X, por ejemplo. Esta distancia de desplazamiento se especifica en términos de sistema de coordenadas, ya sea local o global. Es decir, distancias X, Y, Z desde la unión incidente o el nodo, ¿no?, el nodo incidente. Las fuerzas secundarias inducidas debido a esta conexión compensada o esta conexión offset se tienen en cuenta al analizar la estructura y también al calcular las fuerzas del miembro individuales. El nuevo centroide de desplazamiento o el nuevo inicio y final puede estar en las incidencias inicial o final, y el nuevo punto de trabajo también será el nuevo inicio o final del miembro. Por lo tanto, cualquier referencia desde el inicio o el final de ese miembro siempre será desde los nuevos puntos de compensación o los nuevos puntos offsets, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo, podemos ver que el offset para el miembro número 1, que es la viga, que está ahí, debe de ser más en positivo 7 pulgadas a lo largo del eje local X en el nodo número 1. Es decir, realmente donde va a iniciar el elemento es en este punto. Entonces nosotros le vamos a decir 7 positivo, porque aquí mide 7. Del nodo que teníamos originalmente, acá este punto son 7 pulgadas. Entonces, en el otro lado sería menos 6 pulgadas en el eje local de N2. Entonces, este offset se puede poner tanto en el eje local o como coordenadas globales. Vamos a ver el otro ejemplo con coordenadas globales. Entonces, el offset para el miembro 2 debería de ser, que es este miembro número 2, que igual es un arrastramiento que no va directamente, en la vida real no está conectado desde acá, está conectado desde aquí. Entonces, el nuevo punto o el offset para el miembro 2 debería de ser menos 6 pulgadas a lo largo del eje global X en N2, o sea, igual lo mismo. Este punto, menos 6, y menos 9 a lo largo del eje global Y en N2. Es decir, aquí son 9 pulgadas, de este punto hasta acá. Nada más que me imagino este recuadro lo tapo, pero son aquí 9 pulgadas. Entonces, esta es la definición de offsets por si tenían alguna duda, y que sí es súper importante mantenerlos, ¿sale? Entonces, bueno. Por ejemplo, si queremos una viga que esté a tope para que vaya, cuando ponemos una losa, pues una losa va sobre la viga, ¿no? Sobre la viga y no va abajo. Entonces tenemos que todas las vigas ponerlas o como que bajarlas. Me imagino que esa es la pregunta de la persona de ferrans@ohl.es. Entonces, déjenme,
ponerlo en vista rendering. Estas, por ejemplo, bueno, voy a seleccionar esa, nada más para que vean esta herramienta. Aquí tenemos esta herramienta, una es Offsets, ¿no? Que es para para este tipo de casos, como se los enseñé en el slide, y otra es la alineación de los elementos. Entonces, aquí tenemos diferentes posiciones que podemos mover esta viga. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decirle que lo mueva al top center y en este caso la bajo. Entonces, tenemos diferentes tipos de posiciones que podemos moverla. Por ejemplo, en este caso, voy a seguir con este tema. Veo que están escribiendo preguntas, voy a guardármelas para el final, ¿vale? Nada más vi esa rápido. En este caso tenemos diferentes tipos de movimientos, como alineamientos. Entonces, ya dependiendo de lo que ustedes quieran, necesitan aquí checar cuál es el más conveniente para su alineamiento, ¿sale? Bueno, entonces estas son las especificaciones que se pueden agregar. También le podemos agregar cargas a este elemento o a todos los elementos. Aquí en el modelador físico podemos agregar cargas. Después nos vamos a las herramientas de superficie. Igual, podemos asignar material, espesor y descripción. Y podemos editar la superficie. Le podemos poner soporte de tipo losa de cimentación. Y es decir, podemos poner el módulo de subgrade, que es este módulo que le decimos cuánto se desplaza con tanta fuerza, ¿sale? Que es para pues losa de cimentación. Es decir, estos soportes los toma tipo resorte. Eso también es importante porque también, por ejemplo, para este nodo podemos asignarle un soporte tipo resorte. Y aquí le decimos spring y aquí le podemos dar sus datos para el modelado del suelo, ¿no? Que tenemos debajo de esa estructura. Entonces, bueno, estas son las especificaciones o las herramientas que tenemos para cada tipo de elemento. También tenemos cargas de área. En esta parte no se ve ahorita porque está en vista render. Déjenme ponerla que no esté. Esta es una carga de área. Y aquí le podemos decir que vaya en una dirección. Por ejemplo, no sé si vamos a poner en la parte de arriba una losa que va solamente en dos direcciones. Podemos, en vez de poner una losa de concreto, o una superficie, ponemos una carga de área. Ya sea un deck o... Sí, un deck o una losa de biget y bovedilla, por ejemplo. Entonces, nada más que en este caso sí sería importante agregarle el peso de la losa, ¿no? En esa carga de área. Entonces, en esa carga de área podemos asignar presión y dirección a donde queremos que se distribuyan las cargas, ¿no? Bueno, otra cosa importante, que solo lo vieron en el video muy rápidamente, tenemos aquí las herramientas de creación de elementos. Como les decía, miembros, superficies, cargas de área y openings, que son para los muros. Por ejemplo, este muro tiene aquí una abertura, ¿sale? Entonces, bueno, estas son las herramientas. Aquí podemos ver si hay algún nodo repetido, porque si hay algún nodo repetido, algún miembro que esté encimado o alguna superficie igual en la misma posición, no nos va a dejar crear el modelo analítico, es decir, la discretización de los elementos, ¿no? O la creación del elemento finito. Entonces, es una herramienta para verificar que nuestro modelo no tenga nodos repetidos. Entonces, una vez que ya tenemos esta estructura con propiedades y materiales y algunas cargas, me parece que tiene cargas. Sí, aquí tenemos estas cargas, por ejemplo. Estamos viendo la carga viva y aquí estamos viendo la carga muerta. Un ejemplo muy sencillo. Olvide decir estas herramientas o esta pestaña de vista, pues aquí las tenemos. Podemos ver por descripción, podemos ver el color
o los miembros por colores, ya sea por material, entonces así identificamos cuáles son del mismo material, etc., ¿no? Tenemos diferentes tipos de herramientas para la visualización del modelo. Entonces, una vez, como les decía, ya tenemos la geometría, ya tenemos la asignación de la propiedad material, cargas. Nos vamos aquí a modelo y le decimos que queremos hacer el modelo analítico o queremos regresar. Le voy a decir que no para que no me haga ningún cambio. A ver, vamos a decirle que sí. Y ahí ya me está generando el modelo analítico, es decir, el modelo del elemento finito, que es el que va a utilizar StatPro para hacer el análisis. Entonces, aquí ya en este modelador analítico, que ahora le llamamos así, tenemos, pues, por ejemplo, las mallas de la superficie que ya habíamos creado en el modelador físico. Entonces, esta es la nueva interfaz del StatPro que conocíamos anteriormente, ¿sale? Ese es el StatPro original, donde hacemos ya el análisis y diseño. Y bueno, aquí podemos ver que cambió la interfaz a una interfaz basada en aplicaciones de Microsoft Office. ¿Esto para qué? Pues para hacerlo un poco más fácil. Yo sé que va a haber personas que no les guste este cambio, pero bueno, es para, siempre queremos para mejorar, ¿no? Entonces, estos iconos están de forma más ordenada, tenemos estas diferentes pestañas, entonces es más fácil de localizar estos iconos. Obviamente, si ustedes llevan años trabajando con el software, pues sí se les va a hacer un poquito complicado, pero bueno, el software en sí es lo mismo, ustedes pueden ver aquí tenemos las mismas tablas. No sé si recuerdan que esta barra estaba de forma vertical, ahora solo lo tenemos de forma horizontal. Igual, vamos de izquierda a derecha para hacer el análisis, ¿no? Y bueno, como les decía, si nosotros iniciamos un modelo en el modelador físico, en este modelador analítico no podemos editar, por ejemplo, geometría, propiedades, ni los materiales. Aquí si yo le doy editar o crear un nuevo material no puedo. Entonces todo lo tendríamos que hacer en el modelador físico. De ahí nos vamos a especificaciones, igual, no podemos editarla, no podemos asignar ninguna especificación. Y como se pueden dar cuenta, es lo mismo, no hay algo nuevo o extraño, nada más cambiemos la forma del listón de herramientas, ¿sale? Los soportes también no se pueden editar. Si los queremos editar, nos tenemos que regresar al modelador físico mediante este botón que tenemos del lado izquierdo. Está toda esta barra de flujos de trabajo, que ahorita les hablo de ella un poquito. Las cargas, aquí sí las podemos editar y sí podemos crear nuevas cargas. Entonces, a partir de cargas sí podemos hacerlo si su modelo fue en el modelador físico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces como les comentaba, tenemos diferentes tipos de carga o casos de carga. Primero vamos a mostrarles los casos de carga. Entonces aquí podemos crear un caso de carga primario, por ejemplo el que tengo aquí de carga viva. Las cargas que yo agregué en el modelador físico se cargan aquí como cargas de referencia. Una vez que yo ya tengo estas cargas de referencia aquí cargadas, yo la voy a llamar mediante una carga de referencia. Entonces, para agregarla en estos casos de carga, ¿de acuerdo? Y bueno, como sabemos, aquí tenemos diferentes tipos de cargas que podemos agregar. Peso propio, cargas de nodo, de miembro, cargas de área, cargas de superficie, etc. Cargas sísmicas, cargas de tiempo historia, de viento, de nieve, etc., ¿no? Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de elementos de carga. Y bueno, aquí tenemos para la creación de definición de cargas de viento, de nieve, definiciones sísmicas, ya sea de análisis sísmico estático o dinámico, pero bueno, esos ya son temas muy avanzados que ya los pueden ir viendo en los cursos que tenemos disponibles para nuestros usuarios de Bentley Systems, donde ya vienen más específicos cómo asignar ese tipo de cargas. Ahorita nada más es una introducción y mostrarles que esto no cambió, sigue igual, ¿sale?
Entonces, de ahí pues nos vamos a análisis. Aquí podemos definir los comandos de análisis, es decir, asignarle un tipo de análisis que queremos tener. Les voy a hablar también de los tipos de análisis que tenemos, ahí lo tengo, el slide que les comentaba, espero que nos dé tiempo. Y otra cosa importante o que siempre nos preguntan es que si se dejó el editor de texto. Sí se dejó, sigue aquí. Entonces aquí podemos ver una forma más ordenada, nos podemos ir directo al, por ejemplo, a los soportes, ¿no? Y nos lleva directo a los soportes. Entonces, como les decía, como esto fue un modelo físico, o se empezó en el modelador físico, esto yo no lo puedo editar. Esto que está en gris no se puede editar, ¿ok? Entonces, por eso mi comentario, mi recomendación, que solo si ustedes van a pasar este modelo a algún área de diseño, algún software BIM o algún software de detallado estructural, sí es importante crearlo en el modelador físico. Si no, si solo van a hacer el análisis y diseño en esta parte y no lo van a compartir con nadie, ustedes van a hacer los planos o no sé, empiecen el modelo en el modelador analítico que puede iniciar de la misma forma. Es decir, ahí sí se pueden crear la geometría, propiedades y materiales. Entonces ahorita voy a abrir un modelador analítico para que vean que sí podemos iniciarlo desde cero, desde el modelador analítico, sin abrir el modelador físico. Y esas eran las dos opciones que aparecían al crear un nuevo archivo. ¿Sale? Bueno, entonces nos pasamos aquí a diseño, es lo mismo, les comentaba. Tenemos los tipos diferentes códigos. Por ejemplo, estamos en el diseño de acero. Si nos queremos pasar al de concreto, le damos aquí clic en este de concreto y nos pone todos los códigos de concreto. ¿Sale? Entonces, bueno, les decía, para trabajar es de izquierda a derecha y podemos ir avanzando hasta llegar hasta el diseño. ¿Sale? Otra parte importante que cambió, o bueno, que tenemos aquí nuevo, es esta barra de flujos de trabajo. Nosotros eh, nos podemos pasar aquí al modelador físico. Tenemos diferentes flujos de trabajo, por ejemplo, el postprocesado cuando ya está analizado y diseñado, diseño de cimentación, diseño de conexiones. Aquí, por ejemplo, si ustedes tienen una licencia de RAM Connection, ustedes pueden integrar o hacer el análisis y diseño de conexiones dentro de StatPro. Entonces, pero sí necesitan una licencia de RAM Connection, ¿sale? También tenemos diseño de cimentación con Stat Foundation Advanced, que también StatPro incluye unas cimentaciones muy básicas, las aisladas y corridas, dentro de su licencia de StatPro, pero si quieren el programa completo, es una licencia completamente aparte, ¿ok? Bueno, entonces déjenme abrirles uno que fue creado en el modelador físico desde un principio. Esta es una estación. De tren. Entonces, como pueden ver, aquí sí es posible editar porque este modelo se inició desde el modelador analítico. Entonces, cuando ustedes le dan aquí en New, ustedes empiezan desde aquí, seleccionan el analítico y ahí van a crear un nuevo archivo desde el modelador analítico y no les va a abrir la aplicación que les enseñé anteriormente, ¿sale? Entonces, aquí sí se puede editar y funciona de la misma forma que antes lo hacían ustedes, ¿sale? Entonces, aquí y es lo mismo. Aquí sí lo podemos crear, podemos editar, borrarlos, etc. Otra cosa importante, otra función importante es que agregaron esta como barra de búsqueda. Si yo le pongo, por ejemplo, alguna palabra clave, le puse Peanut, ¿no? Nada más para mostrarles que aquí está esta herramienta. Dejo aquí mi mouse y tengo que irme a la parte de Analytical Modeling, especificación y soporte. Entonces yo voy a estar en la pestaña de especificación y nos vamos a la parte de soporte, al área de soporte, y ahí va a estar la herramienta de Pinet. Entonces, si ustedes no encuentran alguna herramienta en específico que ustedes conozcan, pueden teclearla en esta barra de búsqueda y les va a decir exactamente dónde se encuentra esta herramienta. Y entonces
es muy útil para irse familiarizando con esta nueva interfaz, ¿sale? Nada más me da tiempo, voy a platicarles un poquito de los tipos de análisis que tiene StatPro. Eh, la, la parte de, bueno, esta ventana que tengo aquí son los análisis disponibles o los análisis que podemos aplicar a nuestro modelo, ¿sale? Entonces, el Perform Analysis instruye a Stat para que realice un análisis lineal elástico. Es decir, si nosotros le ponemos aquí en la pestaña, lo siento, si nosotros le ponemos aquí en la pestaña de Perform Analysis, que es en la que está actualmente esta ventana, y le ponemos agregar, nos va a crear un análisis lineal elástico, que bueno, es el más fácil. De ahí existe el P-delta análisis, que realiza un análisis elástico de segundo orden, que considera los efectos de las cargas aplicadas que actúan sobre la estructura desplazada, el efecto P-delta. Si tienen más dudas sobre este tipo de análisis, en el manual viene muy bien explicado. De hecho, esta información yo la tengo del manual, ¿sale? O si tienen alguna duda sobre este tipo de cuestiones teóricas, pues también me pueden escribir un mensaje y tratar de explicarlo de la mejor forma, ¿sale? El análisis de cable realiza un análisis, bueno, de cable no lineal en una estructura que contiene elementos de cable no lineales. Los cables son geométricamente no lineales debido a que son altamente elásticos y flexibles, por eso necesita un análisis especial. Por ejemplo, el análisis de cable viene en el StatPro Advanced, ¿sale? El Direct Analysis realiza un análisis directo de acuerdo con el apéndice 7 de ISC 360.05 y en este caso, bueno, ya estamos en el 2016. Este método tiene en cuenta los efectos de segundo orden que resultan de la deformación de la estructura debido a la carga aplicada, las imperfecciones y la rigidez de flexión reducida de los miembros debido a la presencia de cargas axiales. Este análisis es similar a un análisis P-delta con las opciones de usar rigidez geométrica y delta pequeño seleccionado. Entonces, este análisis directo es en base a ISC para cubrir los requerimientos de estabilidad, ¿sale? El análisis de imperfección considera los efectos secundarios de las cargas que actúan sobre los miembros que tienen una curvatura inicial o un drift inicial o deriva, que es una columna fuera de plomada, por ejemplo. Este análisis se usa en estructuras que tienen miembros con una especificación de imperfección previamente aplicada a ellos. El análisis de pandeo o el buckling analysis identifica el factor de pandeo, que es el número por el cual debe de multiplicarse el caso de carga estática para causar un pandeo, el tipo Euler. Entonces, bueno. Y finalmente realiza un pushover análisis, que es un procedimiento estático no lineal de acuerdo a FEMA 356, esto para marcos de acero. Y bueno, en este método se aplica una carga de empuje lateral a la estructura y aumenta progresivamente de acuerdo con un patrón de carga predefinido hasta que la carga o el desplazamiento de la estructura lleguen a un nivel prescrito. Este método considera el comportamiento no lineal de la estructura, permitiendo que se formen bisagras plásticas o articulaciones plásticas en la estructura hasta que se cree un mecanismo de colapso. Esta técnica se aplica típicamente para la rehabilitación sísmica de estructuras. Entonces, bueno, estos son los tipos de análisis que puede realizar StatPro. Si tienen alguna duda sobre más análisis, sobre estos análisis que les acabo de mencionar, me pueden escribir.